Bueno, y para hablar de este tema, tratar de entenderlo, saber, tratar de explicarnos qué es lo que está pasando, tenemos acá la posibilidad de charlar con Leandro Alperín. Él es especialista en políticas penitenciarias, debe ser una persona que más sabe de esto y que, por suerte, elige venir a explicarnos qué está pasando. ¿Cuál es el verdadero conflicto? La verdad es que el conflicto viene de hace 4 años, con el comienzo de la pandemia. El gobierno nacional de entonces decidió no recibir más presos en las cárceles federales hasta no... Recordemos, cuando explota la pandemia, era el aislamiento. Exactamente. Y ya la cárcel, las cárceles federales estaban superpobladas, estaban en... No las cárceles federales, en las cárceles federales no hay superpoblación. ¿No había emergencia penitenciaria? Hay una ley de emergencia penitenciaria, pero por las construcciones y porque están al límite. No están como la provincia de Buenos Aires, que hay 2 por 1. Acá están a cupo, ¿no? Perfecto. Y ese es el punto. Ese es uno de los puntos. No recibían más presos porteños, por así decirlo, que ahora me vas a explicar qué son los presos porteños. Porque la mayoría de los presos están por robo, por homicidio, por amenazas, por estafas. Esos son delitos locales, no son delitos federales. En las provincias lo administran las provincias y están también en las cárceles federales. Lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires es que la mayor parte de los delitos son de la justicia nacional, la justicia criminal, porque la nación no le quiere transferir esa justicia, el juzgamiento de esos delitos, a la justicia local. Entonces, como no le transfiere la justicia a la ciudad, tampoco le puede transferir los presos, ¿sí? Por eso los presos por delitos locales de la ciudad de Buenos Aires van a las cárceles nacionales, a las cárceles federales. Y son de hecho el 60-70% de las cárceles federales son de personas que cometieron delitos en la ciudad de Buenos Aires, pero que están a cargo de la nación. Si la nación no los quiere más, tiene que transferir la justicia a la ciudad y no lo hace porque no quiere. Y porque es demasiado. Y tampoco lo quieren los jueces nacionales, que no quieren perder la categoría de no ser es el gobierno solamente, locales. ¿no? Claro, es el Estado nacional. Ni los jueces, ni el Poder Ejecutivo, ni el Legislativo, que mediante una ley puede hacer el traspaso tal como lo ordena la Constitución. O sea, el Estado nacional está incumpliendo con la Constitución nacional. La consecuencia es que tiene que hacer, una de las consecuencias es que tiene que hacerse cargo de los presos por delitos nacionales, por delitos no federales. Sin embargo, con la pandemia dejaron de recibirlo durante aproximadamente un año, los presos empezaron a acumular en las comisarías, en ese entonces fueron casi 700, y a la salida de la pandemia la situación no cambió. La directora entonces del Servicio Penitenciario Federal, Garrigós de Rebori, tampoco recibió presos, pero ya con una excusa nueva, el cupo, ¿no? Que el Servicio Penitenciario Federal estaba a tope de cupo y no podía recibir detenidos nuevos. Sin embargo, la consecuencia de eso no es que los presos van a su casa, es que se van acumulando en las comisarías. Porque además, en las últimas horas, el gobierno porteño dijo que no está dispuesto a dejar de detener gente que comete delitos. Lo cual puede no detenerlos. Tiene una lógica, pero el problema es a dónde se los manda. Porque estas alcaldías que funcionan en las comisarías tampoco están preparadas para alojar a un detenido. No, las alcaldías, ponele, o sea, el alojamiento que tiene la policía de la ciudad para detenidos es de 2 características. Las comisarías típicas y tradicionales, en principio no estaban previstas en la actual policía de la ciudad para detener personas por más de unas horas. Lo detengo, le hago la notificación. Hay un calabozo, explícame cómo es. En las comisarías hay calabozos, pero calabozos muy pequeños, y para poca gente por poco tiempo. Porque la policía de la ciudad no fue pensada en 2016, cuando se empezó todo este proceso, para alojar los detenidos en comisarías. Entonces es un policía detiene a una persona, lo lleva a la comisaría, hace el papeleo y de ahí va o al juzgado, o a una cárcel o a una alcaidía. Las alcaidías, si bien dependen de la policía, están previstas para alojar personas por más días, pero por días, a la espera del procesamiento. Por ejemplo, detienen a alguien, lo llevan al juzgado, tardan 6 días en procesarlo o no, esperan una alcaidía. Es un lugar un poco más cómodo que la comisaría, pero sigue sin ser una cárcel, ¿verdad? Sin embargo, las alcaidías están a tope,
en donde entra uno, hoy aproximadamente hay 2,5, y las comisarías que no debieran tener a nadie, salvo por horas, están también a 2 por 1. Entonces hoy tenemos 2.000 personas en un lugar donde entran 700 y pico, o sea, está sobre... Mucho más del doble de personas que además... El triple casi, Patricia. El triple, el triple. 700 a 2.000, tenés razón. Y hay personas que están 2 años, 3 años en comisarías. Y la diferencia con una cárcel es que en la cárcel, mal o bien, tienen un patio, hay actividades. ¿Y los jueces que tienen esa persona a cargo? Son los jueces nacionales que están consintiendo esta actividad delictiva. ¿No ven que hace 2 años que tiene una persona lo ven. en una comisaría? Sí, lo ven y no las mandan a las cárceles. Y a pesar que hay habeas corpus presentados y que han salido favorables por los defensores oficiales, por el Comité contra la Tortura de la ciudad que yo integro, la verdad es que la justicia local y la justicia nacional también le ha ordenado al gobierno nacional que abra la cárcel y reciba a estos presos. Pero el gobierno nacional incomprensiblemente se niega a cumplir con la ley y los jueces no hacen que el gobierno cumpla con esta ley. La situación es la que es. 2.000 presos en comisarías, cerca de 2.000 policías que tendrían que estar cuidándonos en la calle, están destinados a las custodias de los detenidos. En las comisarías no hay condiciones para asegurar que estas personas no se escapen. De hecho, se escapan. No fueron estos episodios solamente, son cotidianos. Una vez por mes, cada 20 días, se escapan de prácticamente todas las comisarías que encima están en el ejido urbano, con casas de departamentos alrededor. Esto aumenta la inseguridad que el encierro provoca y además genera una situación de inseguridad para el barrio, para la sociedad. Y claro, la policía va a seguir deteniendo gente. De hecho, Jorge Macri esta semana anunció una ley de flagrancia para que más gente esté detenida por más tiempo y por más causas. ¿Pero dónde? ¿No? ¿Dónde los va a poner? En este lugar. La ciudad está en falta porque no tiene un sistema penitenciario. Tiene que tener un sistema penitenciario. Hablamos de una cárcel porteña. Sí, persigue el narcomenudeo, todos los que venden drogas. Hoy hay aproximadamente 400 personas en las cárceles federales por el delito de narcomenudeo en la ciudad de Buenos Aires. Es un delito que la ciudad tiene que ocuparse y tiene que tener un sistema penitenciario propio. ¿Esto tiene que ver con este problema? No. Pero la ciudad está en deuda y si lo hubiese resuelto estaríamos en mejores condiciones. La nación tiene que cumplir con la ley, no tiene dos opciones. El argumento que no hay lugar en las cárceles y que se violarían derechos de los presos si estas personas ingresan a las cárceles federales es falaz. En primer lugar, en 2019 había 13.800 presos en las cárceles federales. Hoy hay 11.200 presos en las cárceles federales. La diferencia entre ese entonces, antes de la pandemia, y hoy es aproximadamente 2.500 presos. Bueno, de esos 2.500, 2.000 están en las comisarías de la ciudad de Buenos Aires porque el Servicio Penitenciario Federal quiere, porque el Servicio Penitenciario Federal se niega a cumplir la ley. Situación que el gobierno anterior produjo y situación que el gobierno actual continúa sin ningún problema, no les importa nada. Ahora, recuerdo que a fin del año pasado, la procuración del gobierno porteño, cuando estaba cambiando de manos de Larreta a Jorge Macri, fue con un recurso ante la Corte Suprema, tratando de que por esa vía se le exigiera al servicio penitenciario aceptar los presos que estaban en esa... No hubo respuesta a ese planteo. No hubo respuestas de la Corte Suprema, pero sí hay otros habeas corpus y hay otros fallos. También hay un... ¿Se cumplen? No, y el gobierno decide no cumplirlos. Esto es lo increíble. Y los jueces nacionales siguen mandando presos a las comisarías, a pesar que la policía le dice no tengo lugar. Y no los mandan a la cárcel porque el servicio penitenciario le dice tengo el cupo completo. Bueno, es una locura absoluta. Si el gobierno nacional no cumple con su función, si el servicio penitenciario no cumple en aceptarlos, si el gobierno porteño sigue deteniendo gente, si las comisarías no van a estar de la noche a la mañana preparadas para alojar. ¿Cómo salimos de esto? No salimos de esto. Este es un espiral perverso que nos complica cada vez más la vida
a quienes vivimos y trabajamos en la ciudad. Los presos de las comisarías tienen que ir a las cárceles. No hay más chance, no hay vuelta, no hay excusas. Estos argumentos de que son de la ciudad, que los detuvo la policía de la ciudad. Es el único lugar, creo que es el único país del mundo en donde el gobierno decide no recibir a los presos. ¿Por qué no? Porque no quiere, porque no tiene ganas. Y ahí el mayor porcentaje de la culpa, ¿de quién es? ¿Del gobierno nacional? No, el Estado. Porque no es solo el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial tienen responsabilidades compartidas en el desastre que está ocurriendo. El gobierno de la ciudad tiene razón en el planteo. Tiene razón en el planteo. El 95% de los presos que hoy están en comisarías son por delitos nacionales y federales, no son de la jurisdicción local. La policía los detiene porque hace el primer abordaje, porque es en calle. Es una locura que los jueces nacionales los devuelvan a las comisarías a sabienda de la situación en la que están las comisarías porteñas. La ciudad tiene que generar su sistema penitenciario, sí es cierto, pero esto va en paralelo. Podría colaborar que eso pasase a resolver una emergencia como la que tenemos hoy, pero la emergencia no la causó la ciudad, la causa la nación. Y repito, los tres poderes, y esto ya no es una cuestión de el kirchnerismo versus el macrismo, porque ese era un buen argumento antes. Bueno, claro, el kirchnerismo le quiere generar un problema a Larreta porque es candidato a presidente. Bueno, de hecho, pero Garrigós tiene una causa penal por este a tema, raíz de este tema que se tramita en Comodoro Pi, la tiene el juez Casanelo, no sé la había sobreseído y la Cámara Federal ordenó seguir profundizando la investigación, mientras reclamaba desde el Comodoro Pi, desde esa causa, saber qué estaba pasando con esos presos. Pero es que esto fue hace, yo te estoy hablando de hace 6 meses. Sí, vos me estás contando una situación igual. Que viene desde 2020, judicializada desde 2020 y con órdenes del Poder Judicial al Ejecutivo Nacional para que libere plazas en las cárceles federales, y además los números no mienten. En 2019 había 13.800 presos, hoy hay 11.200 presos, hay 2.600 presos, 2.500 presos menos, y esos presos están en las comisarías. Cualquier otra cosa es bulla, que la cuenten como quieren quien la quiere. Lo que pasa es que cada uno llega a un lugar y se pone el traje del lugar como si el lugar fuese propio y se vuelven fanáticos de los argumentos que inclusive criticaban hasta hace 6 meses. 7 meses, porque parte de las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional integraban el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires y hacían este reclamo. Recordemos que antes, en el gobierno anterior, las cárceles dependían del Ministerio de Justicia y hoy, en esta gestión, hubo un traspaso al Ministerio de Seguridad de la mano de Patricia Bullrich, ¿no? O sea, Cunio Libarona se sacó un problema de encima, pero es un problema que alguien tiene que resolver igual. Claro, y que los presos tienen que ir a las cárceles, porque si no todo sale peor, Patricia. Como dice la ministra... ¿Cómo vive un preso en una comisaría porteña de... Está 24 horas encerrado en una celda. No hay nada para hacer, no se puede ir a ningún lado porque la comisaría no está preparada para que los presos... ¿Recibe alimentación como se debe? Recibe alimentación de la ciudad. ¿Está con detenidos que responden a un mismo tipo de delito o corren peligro? En estas comisarías hubo violaciones, en estas comisarías hay hechos de violencia, hay abusos, hay robos. No, lo que está pasando en las comisarías es una tragedia. Lo que ocurre es que no le importa a nadie porque las personas que delinquen no le importan a nadie. Entonces, como esto no le importa, solo trasciende a los medios porque estas personas andan dando vuelta por nuestros techos. Pero si no anduvieran dando vuelta por los techos de nuestros barrios, en Villa Crespo, en San Telmo, en Villa Ortúzar, en Villa Mitre, a nadie le importaría que en donde entran 4 haya 25, o que se maten entre ellos, o que violen uno a otro, o que no coman. La verdad es que no le importa a nadie. Pero esto es lo que está pasando. El Estado está violando los derechos humanos. Y la verdad, yo sé que a la mayoría no le importa que se violen derechos humanos de terceros, y mucho menos de personas que probablemente hayan cometido un delito. Pero los derechos humanos los viola el gobierno, y si el gobierno se vuelve delincuente, entonces todos estamos en peligro. ¿Cómo se soluciona esto? Porque si no lo puede solucionar, no va a tomar cartas en el asunto el Ejecutivo. El Legislativo, bueno, están discutiendo otras cosas, sí es que se pueden poner de acuerdo. Y la justicia no, tampoco toma cartas. Que la historia nos demuestra es que la justicia en estos temas llega tarde, pero llega. Entonces es un problema que los funcionarios de hoy se están cargando para el futuro cuando no tengan poder innecesariamente. Como Garrigós, ¿no? Que mientras tuvo conexiones,
todavía, y eso la hace perdurar en el tiempo, pudo surfear la ola, pero la verdad en algún momento la ola nos va a tapar o va a pasar una tragedia. No quiero anunciar ninguna tragedia en particular, pero yo el martes pasado me reuní con funcionarios de la ciudad para hablar este tema. Y le digo, lo que está pasando es ilegal, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué te contestan? Y, bueno, lo mismo. Y entonces, ¿qué? Y le digo, tienen que cumplir la ley. Hay que hacer las presentaciones correspondientes. Pero como tienen buena onda política, no se quieren pelear. Es una cosa rarísima lo que está pasando, porque el gobierno local no quiere decir lo que decía hasta hace 2 meses, porque el gobierno nacional, si bien no son lo mismo, son amigos. O sea, era más redituable tener uno en contra, porque por lo menos te peleabas, no lo solucionabas, Claro, pero era culpa de la por lo pelea. menos hicieron las denuncias correspondientes contra los funcionarios correspondientes por lo que estaba pasando. Hoy tienen miedo. Y la verdad se los están llevando puesto. Y este llevarse puesto de la nación a la ciudad, que no es nuevo, lo que pasa es que nos tiene como víctimas a los ciudadanos. En el medio de todos estos tironeos ridículos, por ver dónde tiene que estar una persona cuando la ley es clara, y si dentro de la ley todo, fuera de la ley nada para quien delinque, lo mismo es para el gobierno. Entonces al gobierno nacional hay que decirle, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, los presos en las cárceles. Leandro Alperín, gracias por haber pasado esta noche por IP Noche. Muchísimas gracias por la invitación, muy amable.